¿Cuántas danzas son las que participan? Pues tenemos programadas alrededor de 10 danzas que son de las comunidades. Un buen amigo mío de medios de comunicación entrevistó al párroco Aurelio González para conocer de primera mano todos y cada uno de los pormenores de la hermosa tradición que estábamos presenciando. La fe y la devoción que le ha dado identidad pues a la Pero cultura una de de las esta respuestas que nos dio el sacerdote me puso zona a reflexionar del Cañón dentro de mi Tejuco, mente. ¿verdad? La fe, la devoción al Señor de Mapimí está en la sangre de las jimulqueñas y los jimulqueños. La fe de los jimulqueños está en la sangre. Está en la sangre. Existen formatos bibliográficos de las danzas indígenas del centro de México. Según las fuentes coloniales, la razón para danzar de los indígenas, el estudio y la observación de la danza nativa, llevaron a los cronistas coloniales a hablar de la reconstrucción histórica por medio de la danza. Las fuentes confirman que el baile era el registro dancístico de la historia y memoria indígena, es decir, una forma de historia o esfinge de historia o acuerdo de las cosas pasadas, así de guerras o de tiempos de paz. Porque con la continuación de cantos y bailes no se les olviden las hazañas o acontecimientos que han pasado, o la recuperación de la memoria en lo general. Y en lo particular se refiere a hazañas de guerras de sus padres, abuelos, bisabuelos y demás antepasados. En este contexto tiene mucha razón el padre en decir: la fe, la devoción al Señor de Mapimí está en la sangre de las jimulqueñas y los jimulqueños. Pues tal como lo señala Cervantes de Salazar, en estos bailes trataban los indios la muerte y destrucción de los españoles. Trataban el regocijo y solaz, así como fiestas religiosas y penitencias con la cual se buscaba conseguir algo en comunicación con el mundo divino, donde la danza es el puente y la voz. El hecho de que la danza utilizara sus propios recursos para recordar, evocar y dirigirse a sus dioses prehispánicos fue la primera causa de los intentos de los españoles durante la colonia para impedir la ejecución del baile indígena, pero no así para la Iglesia Católica, que la utilizó como uno de los medios para la evangelización. Hoy en día el papel de la danza es la principal ceremonia de sus festividades. Muchas fuentes que desconocen la etimología prehispánica de sus ritos, tradiciones, deidades, religión, historia y costumbres indígenas comparan erróneamente estos bailes o danzas con las del continente europeo, que tienen muchas similitudes, pero que no se desarrollan bajo el mismo contexto. Hay fiestas europeas que se desarrollan justamente antes de Cuaresma y Semana Santa. Hay registros que datan desde el año 400 de nuestra era, donde en estas celebraciones sobresalían los excesos carnales y el desenfreno, ya que al final, en los días santos, los participantes eran absueltos quedando limpios de todo pecado. El pueblo español de aquellos tiempos, que atesoró la religión católica con mucho celo, les llamó a estas fiestas fiestas paganas, y con esa concepción en sus mentes llegaron a este territorio contaminados con ese pensar. Trajeron pues muerte y destrucción, porque no comprendieron sino hasta mucho tiempo después y de tanto derramamiento de sangre que no era lo mismo. El pueblo indígena solo defendía su fe, sus tierras, sus tradiciones y a su gente. O dicho de otra manera, defendían pues lo que por derecho les correspondía, su historia. Adelantándome un poco en el camino, llegué al ejido La Flor de Jimulco, donde observé que otros matachines se incorporarían a la procesión y a la caravana de carretas que ya estaban listas para salir. Escoltados por una patrulla de seguridad para evitar algún percance en el camino, los peregrinos fueron avanzando. Curioso por saber el lugar de origen de los que venían llegando, les pregunté de dónde eran. ¿De dónde vienen? San José. ¿De dónde viene, patrón? Juan Eugenio. 29 kilómetros. ¿De dónde vienen? San José. San José, Nazareno, Juan Eugenio, Jalisco, La Trinidad, Estación Otto y 12 de diciembre, todos esos ejidos ubicados alrededor de 50 kilómetros a la redonda. Estas carretas avanzaron caminos de difícil acceso para celebrar el encuentro del 30 de agosto del Señor de Mapimí, su santo patrono, a quien hoy vienen a visitar desde muy lejos.
¿De dónde vienen? Juan Eugenio. En las investigaciones a las que nos abocamos para realizar el presente documento, en busca de la información más veraz posible, nos hemos topado con muchas discrepancias en cuanto a las tradiciones prehispánicas. Algunas autorías a las que hemos tenido acceso que describen la vida, usos y costumbres de los pueblos indígenas nos hablan de un pueblo limpio y organizado, con un vasto conocimiento de las estrellas y constelaciones en el firmamento, que sabían contar el tiempo con suma precisión, conocían todas las estaciones del año, tenían observatorios astronómicos y que poseían un nivel de ingeniería tan avanzado e insuperable por sus construcciones excepcionales. No se diga de la alimentación, la siembra y la cosecha, la manufactura de productos de uso cotidiano y de su economía próspera y abundante, así como el respeto de la naturaleza y el cuidado de la especie animal. Sin embargo, hay otros autores que los narran como bárbaros, caníbales, desnudos, vulgares, sucios y otras cosas más por mencionarlo menos. Nos hablan de sacrificios humanos, de sacarles el corazón para ofrecérselos a sus dioses como ofrenda, que eran satánicos y paganos. Ciertamente tenían un ejército de guerreros feroces en las batallas, pero siempre hay algo que nos deja insatisfechos con la narrativa, como que algo no cuadra. Una de esas narrativas corresponde al escrito llamado Códice Florentino, cuyo escrito se le atribuye a Fray Bernardino de Sahagún en el siglo XVI. En el mismo describe cómo es que el pueblo náhuatl en ceremonias especiales preparaban un platillo nombrado tlacalcaolli y que sus ingredientes principales eran el maíz y partes de carne humana. Es lo que hoy conocemos como pozole, que está hecho a base de maíz, pero es carne de puerco. Entre otras de esas narrativas, explicaban cómo es que al término de las danzas se sacrificaba como ofrenda a los dioses a una persona para luego ser desmembrada e ingerida por los nativos. Varios autores de la época describieron ese tipo de ceremonias y fiestas indígenas e incluso hay quienes se atreven a decir que hay muchas referencias antes de la llegada de Cristóbal Colón de prácticas canibalescas entre los del pueblo precolombino. Solo que hay un pequeño detalle. Independientemente del rango social, político y religioso de quien escribió algo a lo referente, lo hizo en la época de la conquista y son de origen español. Una de las prácticas que conocemos hoy en día en cuanto a la guerra es la comunicación, es decir, las campañas de desprestigio y deshumanización del enemigo a vencer. Y qué mayor testimonio ampliamente documentado y conocido por el mundo moderno lo es la Segunda Guerra Mundial. Solo diremos que las campañas de desprestigio y deshumanización en contra del pueblo judío trajo como consecuencia casi su exterminio total. Pero no solo eso, sino que su metodología de exterminio consistía en la prolongación del sufrimiento de las víctimas para dejar muy en claro el mensaje en lo futuro de los verdugos que lo llevaron a cabo. ¿Les suena familiar?